A partir del próximo mes, las cuentas de la luz experimentarían alzas mayores a las previstas. Esto por un cobro relacionado al uso de instalaciones del sistema de transmisión troncal, cuyo valor se fija cada 6 meses por el Ministerio de Energía. Estamos hablando de alzas de un 103,2%, lo que se traduciría en un cobro de hasta 40 pesos por kilowatts hora consumido. Vamos a hablar de este tema con el diputado Marco Antonio Zulantay, que integra la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, como usted lo señalaba, estamos en alerta, por decirlo de alguna forma, con este tema, básicamente porque no solamente estamos a puertas de un reajuste tarifario al alza, que siempre es preocupante, especialmente para los sectores más vulnerables, las pymes, básicamente también, que se debiera, según la discusión y el proyecto de ley que nosotros aprobamos, debiera capitalizarse a partir del segundo semestre. Pero hay un punto que sucedió o que ocurrió en estos últimos días, donde han aparecido algunas informaciones de algunos expertos, de algunas empresas asesoras también respecto a esto, justamente por lo que usted señala, que esta alza que nosotros tuvimos, digamos, a la vista, en los antecedentes que tuvimos a la vista en la discusión del proyecto, no figuraba de esa forma, o sea, en el fondo no se nos informó claramente respecto justamente a este reajuste en la transmisión, porque sabemos que esta tiene ajuste en la generación, etcétera, pero aquí en la transmisión no se nos informó, o al menos suficientemente, de que esto pudiese ser o desencadenar un alza aún mayor de la que a nosotros se nos explicó para aprobar este proyecto de ley. Y es por eso, yo lo he anunciado, de hecho ya se concretó en la comisión respectiva, pedí citar a la Comisión de Minería y Energía al ministro Diego Pardo para que nos pueda informar y explicar exactamente de qué se trata este reajuste sobre el reajuste, no informados suficientemente al menos según nuestro concepto, y en qué se va, digamos, cómo lo va a enfrentar el gobierno, especialmente para darle un beneficio a quienes van a estar más perjudicados con esto, porque aquí estamos hablando de que se tramitó con urgencia para no perder la posibilidad de hacer un beneficio, ¿cierto? De hacer una subvención. Nosotros discutimos mucho este tema porque la subvención era muy pequeña, 20%, porque prácticamente el 80% va a salir del mismo bolsillo de los clientes. Eso a nosotros no nos parecía, pero también nos dimos cuenta de que no había más recursos en las arcas fiscales para poder hacer una subvención más grande, pero que después aparezca nuevamente un alza sobre el alza, nosotros creemos que ya es una situación al menos criticable, y si es que se tuvo a la vista en su momento y no fue informada, en mi concepto es derechamente grave por haber ocultado información previo a una votación importante. Claro, porque, diputado Zulantay, si hubiese existido información de que además del alza que ustedes de alguna manera lograron paliar con esta ley que ya se aprobó en el Congreso, quizás lo que hubiesen ustedes solicitado como subsidio debería ser mayor debido a que no se venía solo un alza, sino que dos alzas. Exactamente, y sobre todo también en los tramos de beneficiarios, porque no nos olvidemos que en la discusión de la ley nosotros pusimos tramos por consumo que más o menos dan un neteo de cómo se establece o cómo se estructura, digamos, socioeconómicamente los clientes. Entonces, habían los que supuestamente consumen menos, son casas más pequeñas, son clientes vulnerables, etcétera, tenían un tramo de exención, de subsidio, y así hacia arriba. Pero esto cambia absolutamente todo porque no estaba considerado en este reajuste, en este beneficio, en esta subvención, no estaba considerado que la transmisión, ese elemento que compone el 10% de la boleta del cliente, ese elemento iba a tener una alza también que, insisto, no fue informada correctamente en la tramitación del proyecto. Y eso, como le decía, lo que yo creo que es muy importante aclarar, es porque justamente genera una votación en el marco de una urgencia del Ejecutivo, que después se va al Senado y que genera la misma votación para poder dejar en vigencia esa ley lo antes posible. Y nosotros creemos que el mínimo
la mínima rigurosidad del Ejecutivo es que cuando tramite un proyecto de ley en esas condiciones, con urgencia, se nos entregue toda la información. Y Diputado, eso para nosotros es muy relevante conocer en esta instancia. usted que integra la Comisión de Minería y Energía, entiendo que ahí es donde mayor tiempo se le dio a la tramitación de esta normativa de la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas que fue aprobada en abril de este año. Y llama la atención, diputado, y usted me lo confirmará, me imagino que con sus palabras ya me lo ha confirmado, pero no hubo ninguna palabra por parte del ministro a la hora de advertir sobre que podía venir una nueva alza. Mire, yo quiero ser bien riguroso y responsable en mis palabras. No lo quiero afirmar porque fueron discusiones demasiado largas. Tendría Mm, que yo revisar todas las claro. intervenciones, todas, ¿cierto?, las comisiones, como para poder afirmar algo como eso. Pero lo que sí puedo decir con mucha claridad es de que, por lo menos en forma clara, en forma tajante, no se nos informó. Por eso yo hablo de probablemente no se nos informó correctamente. Puede que el ministro diga, mire, yo en la sesión tanto lo señalé, pero lo que sí puedo asegurar es que al menos fue una pincelada, no fue algo que fue motivo, ¿cierto? O estos nudos que se van dando en las discusiones parlamentarias para poder destrabar, porque evidentemente si a nosotros nos señalaban que un alza venía de una determinada forma y que además de eso iba a venir una segunda alza o este reajuste consideraba dos líneas y no era lo primero que se nos señalaba, sino que una segunda línea iba a levantar o a subir mucho más esa cuenta, nosotros al menos hubiésemos parado la discusión y sobre todo lo que nosotros pretendimos en su momento no era detener una discusión por bloquear algo del Ejecutivo, por bloquear el gobierno, no. Nosotros pensamos hacer una discusión correcta, involucrando también al Ministerio de Hacienda, porque aquí, si nosotros sabemos que había que sincerar los costos de la energía, que estaban congelados de hace un tiempo atrás, por distintas circunstancias bastante atendibles. Si nosotros sabíamos que venía eso, claramente también estábamos por que el subsidio sea el correcto, lo mayor posible, para que se pueda eventualmente tener, ¿cierto?, a nuestros clientes más tranquilos en ese sentido. Y por eso quisimos mucho involucrar al Ministerio de Hacienda para a ver si ese subsidio sea lo más amplio posible. No fue posible más del 20%. En lo personal y varios diputados quedamos nosotros, por eso estiramos bastante esta discusión, porque no estábamos conformes. Porque entonces yo le dije al ministro, entonces ministro, no hablemos de subsidio, hablemos de un autosubsidio, porque prácticamente el 80% lo estamos poniendo nosotros mismos en nuestras boletas como clientes a futuro, en distintos años. Esto está prorrogado en varios años. Entonces, de ese subsidio del 100%, el 80% lo estaba poniendo el mismo cliente. Y eso fue álgido, esa discusión. Y probablemente a lo mejor no se quiso seguir trabando esa discusión y no siendo tan claro y señalando que no solamente estamos hablando de ese tipo de alza, sino que de una segunda por transmisión, y yo creo que ahí a lo mejor pudo haberse, Claro. que no quiero hablar la palabra tan fuerte como ocultado, pero sí por lo menos soslayado, morigerado un poco ese punto para que no generara un bloqueo en el debate y en la conversación. No se profundizó tanto en el tema, quizás. Ahora, diputado Zulantay, llama la Probablemente. atención que el ministro Marcel se refirió al tema reconociendo que es probable, y así lo dijo, que el ajuste de las tarifas provoque un aumento puntual de la inflación, pero sus efectos no debieran ser persistentes en el tiempo. O sea, además tenemos alguna consecuencia directa en lo que pudiese ser la canasta del IPC. Mire, yo también estuve leyendo otros informes de economistas que también apuntaban a lo mismo. O sea, para poder dejarlo bien en claro, estas alzas van a producir sí o sí un alza en la inflación, porque lo reconoce el ministro y también otros economistas en la misma línea. Ahora, los plazos, usted sabe, son siempre más debatibles. Sin ser yo un economista, soy muy respetuoso de la profesión y de la expertise especialmente del ministro, pero lamentablemente desde el inicio de esta administración, el ministro Marcel no ha dado mucho con plazos correctos, con cifras correctas, siempre se han estado tendentes a corregir el crecimiento, qué sé yo, no sé, pues lo que fue la inflación, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que es más discutible, probablemente, insisto, para los expertos en el área económica, es más discutible a lo mejor los plazos que señala el ministro, pero lo que no es discutible a esta altura es que va a generar inflación y eso está lamentablemente reconocido ya por todas las autoridades y nuevamente va a sufrir el bolsillo de nuestra gente, especialmente clase media, insisto, y las pymes, porque aquí hay mucho, mucho negocio, por ejemplo, que está en la población, que está adosado a una casa donde
un garage se transforma en un pequeño negocio y tienen máquinas ahí de congeladoras, tienen las máquinas de las bebidas y van aumentando ese consumo eléctrico. Y justamente, si ya ese negocio, esa pyme familiar de la casa estaba enfrentando un alza, imagínense ahora que prácticamente en ese 10% de la cuenta se va a subir un 103% de ese 10% que va a tener que ser asumido de alguna forma. Y como suele ocurrir en la economía, probablemente eso se va a traspasar a precio de abarrote, de cualquier cosa que se venda en un negocio, y eso genera la inflación. Diputado, de hecho, según, y voy a repetir o reiterar, difundir lo que dice el diario La Cuarta, que hace una bajada bien clara de cómo se va a concretar esta alza en las cuentas de la luz, y lo voy a leer textual. Mire, para aquellos que pagan hoy un valor menor de 45.000 pesos en sus cuentas, estos podrían sufrir un alza de hasta un 15%, que no deja de ser. Sí, Asimismo, los que sí. pagan entre 45.000 y 65.000 en sus cuentas van a tener un aumento que puede llegar hasta el 35%. Y los que pagan más de 65.000, el alza será de un 30% y esto comenzaría a partir del 1 de julio. O sea, un 35% más en el pago de las cuentas de la luz, sobre todo en época de invierno, donde se consume más electricidad, es importante. Es, Exactamente, mire, y le quiero dar otro dato también bien decidor, que lo leí también hoy día en distintos medios de comunicación, está este tema, está muy contingente, y creo yo también que el informe gráfico que da el diario financiero es bastante concreto, donde aparecían también que las cuentas de 23.000 pesos en una primera instancia iban a subir a 28, pero en enero del 2025 a 38.000 pesos. Entonces, saque la cuenta una persona o una familia que paga en promedio 23, 24.000 pesos, que es del segmento vulnerable, de aquí a 6 meses, un poquito más de 6 meses, va a estar pagando prácticamente 38.000 pesos. Entonces, más o menos ahí y de ahí hacia arriba, en todos los otros tramos. Pero donde yo quiero ahondar en este punto, mi preocupación es que en el segmento donde más se consume, que es el segmento industrial, el segmento cierto productivo, ¿dónde cree usted que van a reajustar estas tarifas? ¿Las van a ajustar a esos productos? Si eso es un hecho. Entonces va nuevamente va a haber una alza de productos varios, diversos, y eso es lo que finalmente va provocando la inflación, que nosotros ya la habíamos controlado bastante en nuestro país. Empezamos hace 2 años atrás una inflación tremenda y así la hemos ido controlando, pero esto nuevamente incide en un alza digamos, del valor de la vida, y donde también tenemos empleo a la baja, crecimiento estancado y a la baja, y tenemos una inflación aquí con algunos puntos al alza de nuevo. Entonces es muy preocupante, especialmente por los segmentos más vulnerables. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos a la citación que harán entonces al ministro de Minería y Energía para que dé cuenta de esta situación y a ver si da alguna respuesta en cuanto a las ayudas que se le pueden entregar a las familias, además de la ley que se aprobó en el Congreso y que costó tanto sacar, a ver si existen otras alternativas, ¿no? Para poder entregar a las familias. Así es, el ministro probablemente pueda llegar el otro miércoles, porque si no me equivoco, él llega el lunes de la gira presidencial por Europa, y debiera estar el otro miércoles por la urgencia de este tema. Y ahí, bueno, vamos a estar escuchando las explicaciones, la información y sobre todo las soluciones, que es lo más importante. Muchas gracias, Gabriela, por este contacto. Gracias, diputado. Conversábamos entonces con el diputado Marco Antonio Zulantay, integrante de la Comisión de Minería y Energía, sobre estas inminentes alzas de la luz que se registrarían en el mes de julio.